Buenos días a todos. Yo creo que podemos dar por iniciado el segundo Encuentros Con de este año. Yo recordaros que los Encuentros Con son iniciativas dentro del Consejo de Competitividad, Innovación y Responsabilidad Social Empresarial de CEA y que lo que persiguen es invitar a agentes sociales, a personalidades, a distintas instituciones a que vengan aquí a hablarnos de su visión sobre la responsabilidad social empresarial, sus objetivos de sus organizaciones, qué echan en falta y qué echan de menos de la visión empresarial con respecto a sus necesidades. De alguna manera lo que pretendíamos es huir de esos debates que son más endogámicos, de hablar los mismos de lo mismo y provocarnos a nosotros mismos con discursos de otra naturaleza que puedan plantearnos dudas, avanzar, incluso hacernos cambiar paradigmas que a lo mejor tenemos dentro de lo que es el sector empresarial y que es bueno que revisemos. Por lo tanto, yo lo primero, agradecer, como no puede ser de otra manera, a Esperanza Belmonte de ACNUR, a que haya tenido a bien estar aquí en estos encuentros con, precisamente para eso, para provocar el debate, para hacernos dudar, para movilizar y movernos nuestros paradigmas, para pues sacarnos de nuestro día a día y hacernos ver otro tipo de realidades que a lo mejor en tantas ocasiones pasan desapercibidas injustamente. Sé que vas a hacer una presentación muchísimo mejor de la que yo voy a hacer de ACNUR, pero para dar dos pinceladas. ACNUR trabaja para las personas que hayan tenido que huir en contra de su voluntad de un país y tiene que ser por razones de violencia de alguna manera. Tú lo explicarás mucho mejor, pero en la reunión previa que tuvimos a este encuentro para mí fue muy significativo hasta qué punto uno desconoce también esos límites que hay entre un inmigrante por razones económicas que decide levantar su lugar de origen, ir hacia otro lugar para buscar una mejor vida, a aquellos que no tenían pensado para nada levantar su casa y que se ven obligados a levantarla. Y ahí, pues uno que no maneja este tipo de conceptos tiende a mezclarlo todo, ¿vale? En ACNUR trabajáis alrededor de más de 17.000 personas y estáis presentes en 135 países para procurar que los derechos humanos sean respetados. Os presento también a Esperanza, a quien le voy a ceder ahora la palabra. Es coordinadora en Andalucía del Comité Español de ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, licenciada en Ciencias de la Información por CEU Universidad Politécnica de Valencia y máster en Estudios para la Paz por la Universidad de Bradford. Han estado siempre relacionados tus intereses con la acción humanitaria, la resolución de conflictos y el derecho internacional de los refugiados, con experiencia en ONG y organizaciones internacionales, y has realizado misiones en contextos tan complicados y difíciles como Bosnia, Uganda, México, Sierra Leona o Líbano. Actualmente impulsas en Andalucía proyectos y alianzas estratégicas en apoyo de los programas humanitarios de ACNUR. Esperanza, lo dicho, muchas gracias por estar aquí y dedicar tu tiempo a hacernos reflexionar y a mover nuestras cabezas. Y sin más, tuya es la palabra. ¿Va a quedar aquí algo? No. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por esa presentación, a la CEA, por supuesto, por tenernos aquí y a Luis Picón por todas las facilidades que nos está dando desde que hicimos este acuerdo de colaboración con la CEA. Yo voy a hacer una breve presentación. Hoy es un día muy relevante porque justo ayer fue el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Entonces, ha habido mucha información al respecto en medios de comunicación de todo tipo y justo pues que sea esta reunión justo el día siguiente me parece interesante. Voy a hacer una pequeña presentación, voy a hablar de lo que es ACNUR, el trabajo que hace ACNUR Internacional, el trabajo que hacemos desde el Comité Español, cómo enfocamos la responsabilidad social y cómo empresas andaluzas pueden y podrían colaborar con nuestra organización. Jorge lo ha dicho, ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. Se creó en 1951, después de la Segunda Guerra Mundial, para atender a esos refugiados que huían del conflicto mundial. Se creó, curiosamente, con un estatus temporal. Se pensaba que se iba a acabar con la problemática de los refugiados a los 3 años
Ese mandato se ha ido renovando progresivamente hasta el día de hoy, que parece más relevante que nunca. Ayer se actualizaron, bueno, ¿qué hace ACNUR? Básicamente, ACNUR tiene el mandato de proteger y asistir a las personas refugiadas. ¿Me pongo más para acá? Un poquito para acá. Sí. Ahora, perfecto. De proteger y asistir a las personas refugiadas que huyen de los conflictos. Su mandato se centra en varias cuestiones, en lo que son las emergencias, cuando las personas huyen, cruzan fronteras rápidamente, a veces no las cruzan, pero se desplazan de un lado a otro, necesitan lo básico para sobrevivir, infraestructuras rápidas, médicas, de alojamiento, agua, saneamiento, pero también la interacción con los gobiernos, los permisos de entrada, la seguridad en la frontera, todo eso lo gestiona ACNUR de manera rápida y sirve un poco de paraguas para el resto de organizaciones que poco a poco luego van llegando para poder ayudar a la población que acaba de huir. Es la protección también, la protección en un sentido global. La protección básicamente es la incidencia para que se cumplan los derechos de todas estas personas que huyen y es también la protección frente a elementos, inclemencias del tiempo, seguridad física, protección frente a la explotación, a la violencia sexual y de género, etc. Y la búsqueda de soluciones duraderas. Cuando acabar con esta situación de refugio se supone que es una situación que debe ser siempre temporal, porque dura el tiempo que dura un conflicto determinado o lo que te ha hecho huir de tu país y pues hasta que se llegan a soluciones duraderas que pueden ser bien volver a tu país, bien quedarte en el país que te ha dado asilo en un primer lugar o bien irte a un tercer país a establecer allí tu residencia permanente. Pues como decía, ayer salieron los últimos datos de ACNUR que consolidan cuál ha sido el movimiento de población en el último año. El incremento sigue siendo tremendo de población refugiada desplazada que huye de conflictos. En la última década se ha duplicado básicamente y ahora mismo son 82,4 millones de personas. Esto quiere decir que más de una por cada 95 personas en el mundo se ha tenido que ver obligada a huir. Como decía Jorge, hablamos de decisiones migratorias que no son voluntarias. Son decisiones migratorias porque tienes que salvar tu vida, porque te persiguen, porque han asesinado a miembros de tu familia, porque eres miembro de un grupo social o etnia determinada, etcétera. Son 82 millones de personas. Y, bueno, nunca hemos registrado estas cifras. Cada año superamos el récord del año anterior. Voy a hablar de realmente lo que supone ser refugiado. Ya lo he dicho, la decisión migratoria no es voluntaria, pero es que abandonas todo. A veces tenemos la percepción de que los refugiados son personas que buscan un trabajo mejor, una vida digna. Por supuesto que lo buscan, pero muchos son también profesionales. Hay médicos, hay enfermeras, hay arquitectos, hay de todo tipo, ¿no? La gente, lo único que une, la única característica que tienen todas estas personas es que han tenido que huir para salvarse. Con la pandemia, curiosamente, pues ha habido muchos países que de repente, sino que han agilizado procedimientos para tener en cuenta las cualificaciones profesionales de los refugiados, que muchas veces eran sanitarios. Por ejemplo, en Perú, ¿no? Muchísimos refugiados se unieron a la lucha contra la pandemia en Perú, muchísimos desplazados venezolanos que estaban en ese país, porque había muchísimos con cualificaciones y de repente los necesitaron. Otra característica de los refugiados es que muchas veces son muy dependientes, pero no por decisión propia, sino porque no tienen forma de ganarse sustento, no les permiten trabajar en los países a los que llegan o no consiguen hacerlo o no les reconocen las cualificaciones profesionales. Entonces, dependen permanentemente de la asistencia humanitaria y de la ayuda de terceras personas y terceros países para su supervivencia diaria. De los 82 millones de personas de las que hablaba, pues no todas son refugiadas, no todas son personas que han cruzado fronteras. 4,1 millones son solicitantes de asilo, quiere decir que todavía están pendientes de que los países les reconozcan su condición de refugiados. 26 millones son refugiadas y también hay 40 millones de personas que están desplazadas del norte al sur, del este al oeste de sus países sin haber cruzado la frontera, pero que se encuentran en una situación similar a la del refugiado y, por tanto, ACNUR ha ido extendiendo el mandato para trabajar y proteger a estas personas también. Muchas veces los problemas son similares, entre ellos la falta de documentación, el reconocimiento de sus propiedades cuando vuelven a sus lugares de origen, la pérdida del registro, la asistencia humanitaria necesaria para sobrevivir en el día a día. Y por eso ACNUR también se ocupa de la población desplazada internamente. La mayoría de los refugiados no vienen a Europa, no están en España, no están en Francia, viven en los países más empobrecidos del planeta.
la gran mayoría se va al país vecino, básicamente porque, ya lo he dicho, es una decisión rápida que se toma en un momento con la esperanza de volver a retornar a su país, el 86% en países de desarrollo y el 73% en los países vecinos. Los principales países de todos los que huyen los refugiados ahora mismo, pues Siria, Afganistán, Sudán del Sur, principales países de acogida, algunos entre los más pobres del planeta, Uganda, Bangladesh, Colombia, Pakistán, Alemania es el único país europeo que estaría entre ese grupo de los principales países que han acogido con generosidad a la población refugiada en el mundo. ¿Cuáles son los retos ahora mismo? Cuando decimos que la mayoría viven en los países más empobrecidos, en los países vecinos a los conflictos, que algunos de los retos a los que nos enfrentamos a nivel mundial y a nivel global, ¿no? Es la atención de las necesidades básicas, es fundamental. Ahora, después de la pandemia, la gran mayoría, los refugiados que tenían medios de subsistencia, que tenían trabajo, eran en su mayoría trabajos precarios, economía sumergida, han perdido sus formas de vida ahora después de la pandemia y ya las tenían difíciles antes de la pandemia. Actualmente el 83%, en la última encuesta que hizo ACNUR, necesitaba recurrir a estrategias, lo que llamamos estrategias negativas de afrontamiento en su día a día para cubrir sus necesidades básicas. Eso quiere decir mandar a los niños a mendigar a la calle, por supuesto, retirarlos de las escuelas, recurrir al sexo por supervivencia, depender de prestamistas y de usureros para poder vivir, desahucios, desalojos, etc. El tema de educación también es un tema muy importante y que preocupa mucho a ACNUR. En las cifras que han sacado, o sea, las estadísticas que salieron ayer, se estima que 1 millón de niños han nacido refugiados entre el 2018 y el 2020. Y la estancia media de los refugiados en los campamentos se calcula en unos 17 años. Eso quiere decir que hay generaciones de personas que van a vivir como refugiados. ¿En qué condiciones van a llegar estas personas para volver a reconstruir sus países o para integrarse si no acceden a la educación? Pues el nivel de educación primaria, que es el básico y el fundamental, y el que en el primero nos centramos, llega al 77% solo de los niños refugiados frente a la media mundial que podría estar casi llegando al 100%, ¿no? Pero este 77% incluso es ficticio porque la gran mayoría abandona la escuela al poco tiempo de empezarla, ¿no? En la escuela superior, en la universidad, solo accede a la universidad el 3% de la población refugiada. Esos son los profesionales que luego tendrían que ir a volver a sus países, a reconstruirlo y a iniciar una nueva vida. En medios de vida supone también un reto importante, sobre todo porque son las soluciones duraderas para la población refugiada, tener un medio con el que tener tu sustento, ¿no? Entonces, menos del 40% de los refugiados tiene un empleo y esta cifra es anterior a la pandemia frente a la tasa de empleo mundial, que yo creo que está en torno al 94 o 95%. O sea, los refugiados, estos que viven 10, 20, 30, 40 años, a veces generaciones, en campo o en zonas urbanas, no tienen acceso al empleo. Si van a seguir dependiendo de la ayuda externa cuando la consiguen toda su vida. Un problema también que hay es el acceso al autoempleo, al emprendimiento. Esto fue una de las ideas que nos hizo aproximarnos a la CEA, que es como queremos que empresarios entiendan lo que supone para los refugiados, que también podrían ser empresarios si tuvieran la oportunidad, el no tener acceso a cuestiones tan básicas como un crédito, no poder simplemente porque no tienen documento de identidad o porque no se les reconoce ese derecho. Y otro de los retos es la financiación de los programas de ACNUR y un poco uno de los motivos por los que estamos aquí. ACNUR se financia con contribuciones voluntarias. Eso quiere decir que el presupuesto regular que cubre el funcionamiento de la organización no llega ni al 5% y todos los programas que la organización tiene que desarrollar para proteger y asistir a los refugiados pues dependen de la contribución voluntaria, en su mayoría de los gobiernos. Eso supone que el año pasado, por ejemplo, el presupuesto de lo que ACNUR había estimado que necesitaba para proteger y asistir a la población de interés se cubrió en un 55%. Y esto supone, en términos prácticos, que a partir de la mitad de año empieza a haber unos recortes tremendos, pero recortes que afectan, pues por ejemplo, en Etiopía no se pudieron rehabilitar carreteras que en la época de lluvia se vuelven intransitables, con lo cual no se pudo acceder a determinados campos en los que había población refugiada para llevar los suministros más básicos, o en Uganda tuvimos que prescindir de trabajadores sanitarios porque no había fondos para pagar los incentivos.
y los médicos tuvieron que duplicar unos estándares de atención por paciente y día que aquí serían impensables, ¿no? Todos estos retos y muchos más que había a nivel global, pues hicieron que en el 2018 se firmara en Naciones Unidas el Pacto Mundial para los Refugiados. Es un pacto que ha ido un poco paralelo también a la Agenda 2030, ¿no? Y este tiene que ver más con el pacto humanitario y también paralelo al Pacto Mundial de las Migraciones. En este pacto, ¿qué se pretendía? Pues se pretendía, por un lado, apoyar más a los países de acogida, los que hemos visto que acogen el 85% de la población refugiada, apoyarlos más financieramente, porque a veces no, bueno, a veces no, es que en la mayoría de los casos no tienen recursos para hacer frente a este incremento de la población. Es que en países como Líbano, la población refugiada ahora es como 1 de cada 5 personas en el país. Entonces, apoyarles financieramente, pero también técnicamente, incluso con acuerdos comerciales preferentes, para que la atención a los refugiados no suponga un empobrecimiento para ese propio país. El Pacto Mundial también busca fomentar soluciones duraderas para la población refugiada y desplazada, pues como he dicho antes, favoreciendo que tengan oportunidades de medio de vida. Por un lado, incidiendo con gobiernos para que permitan el trabajo de la población refugiada, incidiendo con poblaciones de acogida para que permitan la inclusión económica de estas personas en las localidades, etcétera. Y ampliar la alianza. Ampliar la alianza incluyendo, claro, ACNUR era principalmente una agencia, es de Naciones Unidas y trabaja con los gobiernos, pero con eso no basta. No basta no solo financieramente, sino en cuanto a recursos, en cuanto a experiencia, en cuanto a capacidades. Entonces, ampliar las alianzas, incluyendo en este caso al sector privado, que cada vez se está demostrando que es más importante a la hora de conseguir soluciones para los refugiados. Y al sector privado, colaborando en financiación económica, financiación en especie, pero colaborando también en apoyo técnico, en expertise, en el desarrollo de tecnología, en cuestiones que los gobiernos son más lentos en avanzar y las empresas están demostrando que tienen mayor capacidad. Y después del Pacto Mundial llegó el Foro Mundial para los Refugiados, que se celebró un año posterior, en 2019, justo antes de la pandemia, que es una reunión que se prevé que se haga cada 4 años, en la que participan los principales ministros de los gobiernos implicados, pero también empresas, fundaciones, sociedad civil. Y en este foro pues hubo más de 3.000 participantes, entre ellos empresas y fundaciones que hicieron compromisos financieros por un valor de 250 millones de dólares para apoyar el trabajo de ACNUR. Bien, pues esto es lo que hace ACNUR a nivel global. Nosotros que somos, yo que soy el Comité Español, somos una asociación de apoyo nacional que se creó en 1993, principalmente para sensibilizar sobre la causa de los refugiados en España. Hacemos campañas en colegios, en institutos, en universidades, en entidades de educación no formal, para contar lo que son los refugiados, para romper estereotipos, para cambiar las dinámicas que puede haber un poco de quizá de intolerancia o xenofobia, ¿no? Y contar las razones por las que vienen y qué soluciones podemos encontrar, y promover la colaboración económica para financiar los proyectos de ACNUR en el terreno. Actualmente tenemos, no lo veo porque está tapado, pero vamos, lo sé, más de 500.000 socios en toda España, oficinas en siete ciudades, delegaciones con la sede central en Madrid, 2.800 empresas y fundaciones apoyan actualmente nuestro trabajo de diferentes maneras, casi 700 personas empleadas por toda España y equipos de face to face, que son los que habréis visto pues las calles céntricas de las principales ciudades, contando el trabajo de ACNUR, haciendo socios y ampliando nuestra base social. Bien, me decía Jorge que cómo entendemos la responsabilidad social y qué echamos de menos, qué nos parece. Yo no soy experta en responsabilidad social, así que en la parte de la teoría de la responsabilidad social, pues no sé si puedo aportar mucho, pero entiendo que la responsabilidad social es cómo se gestiona una empresa de forma responsable en el impacto con los distintos grupos de interés que entiendo que pueden ser para una empresa, ¿no? Y que son estos, ¿no? Y entonces, bueno, pues he puesto el logo de ACNUR junto a aquellos en los que creo que el trabajo con ACNUR, conjunto con el Comité Español de ACNUR, en ACNUR en el terreno, en ACNUR internacional,
enlaza con estos grupos de interés de las empresas, ¿no? Obviamente, para mí el fundamental es la sociedad. O sea, aquí estamos hablando de apoyar a esta población que es 1 de cada 95 personas en el mundo. En todos los países, ya lo ha dicho Jorge, ACNUR está en 137 países. Cuando hablamos de intervenir en la sociedad, hablamos de acción social, hablamos de qué sociedad. Para mí nosotros trabajamos en nuestro entorno, en lo local, porque trabajamos en el planeta, o sea, no trabajamos en Marte, no trabajamos, es la humanidad. El concepto de humanidad es lo que es. Ese es nuestro entorno social. Pero además es que nuestra base social muestra que muchas personas, que podemos canalizar la solidaridad de muchas personas a través de alianzas con ACNUR, ¿no? Porque ya raro es el sitio, el lugar al que vamos, que no hay socios nuestros en la reunión presente o que no conocen el trabajo o que no muestran interés por colaborar. En Andalucía, por ejemplo, nuestra base social es de unas 70.000 personas y entre ellas hay 280 pymes que forman parte de esta base social y que tienen su cuota mensual para apoyar el trabajo que hacemos. En cuanto a empleados y trabajadores, no solo es el canalizar esta solidaridad hacia un grupo tan vulnerable como los refugiados, sino también entendemos que aquí entrarían temas de empleabilidad de población refugiada, ¿no? Que las empresas tengan unas políticas más inclusivas, incluso más proactivas, si puede ser, a la hora de incluir a personas refugiadas en su nómina, ¿no? Con unas determinadas características que pueden aportar mucho en temas de multiculturalidad, no solo por sus capacidades laborales y técnicas, que serán como las de cualquier otra persona, sino también por lo que supone la contratación de este tipo de personas. Y en cuestión de la economía, cuando apoyamos, por un lado, el emprendimiento de las poblaciones refugiadas, que están en tantísimos países, que apenas podemos decir que haya países en los que no haya alguna persona refugiada. Cuando apoyamos su emprendimiento, favorecemos la economía. Y cuando los refugiados tienen los medios para ello, son capaces de emprender, son capaces de generar empleo en los países de acogida y son capaces luego de volver a sus países con una capacidad económica que influye en la recuperación de esos propios países. ¿Qué elementos vemos importantes en la responsabilidad social y cuáles pensamos que a los que contribuyan? Pues bueno, la responsabilidad y el compromiso, ¿no? Las empresas cada vez ven más la asociación con los derechos humanos. Antes comentabais que la CEA es firmante del Pacto Mundial. El Pacto Mundial al final es un compromiso con los derechos humanos. Trabajar con ACNUR, colaborar con los refugiados, un compromiso con los derechos humanos y entre ellos con derechos reconocidos internacionalmente como son el derecho de asilo, el derecho de no devolución y la responsabilidad compartida de un problema que es global. La transparencia también es un elemento fundamental en la responsabilidad social y ahí ACNUR, bueno, nuestras cuentas tienen, somos una organización muy transparente, nuestras cuentas son auditadas doblemente, más tenemos acreditaciones de la Fundación Lealtad o de la Coordinadora Estatal de ONG. Y la reputación y la sostenibilidad, que son también elementos importantes y con los que ACNUR contribuye sin duda. Os cuento entonces cuáles serían las razones por las que yo entendería que una empresa querría colaborar con ACNUR en apoyo de los refugiados más allá de la acción social para este colectivo tan vulnerable, ¿no? ACNUR tiene un alcance global, las empresas cada vez son más globales, las empresas viven una economía global, se benefician de la economía global, las empresas andaluzas exportan por valor de más de 20.000 millones de euros. Esa es la sociedad, ese es el alcance también de nuestra acción y de la de ACNUR. La experiencia demostrada de ACNUR, una experiencia de más de 70 años, justo se han cumplido ahora y ahora en julio serán los 70 años de la Convención de Ginebra. El apoyo internacional, 140 países son parte de la Convención de Ginebra para la protección de los refugiados y 181 países firmaron el Pacto Mundial del que he hablado antes. La eficacia, ACNUR es una organización con una base logística en distintos lugares del mundo. La logística es fundamental para atender las emergencias y la capacidad de ACNUR pues, es de desarrollar e instalar un campamento de refugiados cuando hay una entrada súbita de personas
capaz de, en 72 horas, poder atender a 600.000 personas. Nuestra reputación, de la que estamos muy orgullosas. ACNUR tiene en dos ocasiones ha recibido el Premio Nobel de la Paz y el Premio Príncipe de Asturias. El impacto, trabajamos para no dejar a nadie atrás. En las comunidades en las que están los refugiados, trabajamos con las personas refugiadas, con las personas desplazadas y con las comunidades locales, porque entendemos que no se puede apoyar a una población que está viviendo a veces incluso junto a comunidades que viven en condiciones pues, que pueden ser incluso peores. La trazabilidad de nuestras cuentas las publicamos. De cada donación que una empresa o un socio nuestro realiza, pues 90 céntimos de cada euro van al terreno directamente a apoyar a los refugiados y 10 céntimos se quedarían para continuar haciendo labores de administración, estructura, captación y sensibilización. El mandato es que ACNUR es la única agencia internacional que tiene un mandato específico de Naciones Unidas para hacer este trabajo de proteger y asistir a los refugiados. Y la flexibilidad es que cuando trabajamos con empresas, con fundaciones, ACNUR es una organización multisectorial. Nuestros ámbitos de trabajo son múltiples, porque ya he contado, ¿no?, los desafíos para acceder a la educación, esos desafíos de medios de vida, infraestructuras básicas en los campos de refugiados que tienen que ver con energía sostenible, con agua y saneamiento. Son sectores de actuación que muchas veces están a los que se pueden relacionar las empresas con las que colaboramos por su core business. Y pues, ¿de qué manera pueden las empresas colaborar con nosotros? Lo cuento brevemente y pongo unos ejemplos, ¿no? Las empresas pueden decidir contribuir a financiar proyectos determinados o emergencias, pero pueden hacerlo directamente como parte de un compromiso anual de su acción social internacional, o pueden hacer acciones indirectas que también contribuyan a financiar este trabajo, ¿no?, como acciones de marketing con causa o fomentando campañas de microdonaciones, que ahora los medios tecnológicos cada vez están más avanzados y lo permiten hacer de una forma muy ágil y eficaz, implicando a empleados mediante campañas de sensibilización crowdfunding, haciendo donaciones en especie o aliándose como muchísimas pymes que ya colaboran con nosotros. Y bueno, pues termino con algunos ejemplos y si alguien me quiere hacer alguna pregunta sobre ello, ¿no?, pues ejemplos de financiación de proyectos, este proyecto que llevamos ya varios años con él en los campamentos de Etiopía, gracias a la financiación de la Caixa, pues está haciendo un trabajo también de innovación sobre cómo afrontar la desnutrición de los menores. Organizaciones que frente a una emergencia como esta del ciclón Idai de Mozambique, pues nos llaman y nos dicen: nuestros empleados, nosotros queremos colaborar y ayudar a ACNUR en este trabajo. Acciones de marketing con causa que las hacemos con empresas grandes internacionales como IKEA, que es un importante socio de ACNUR en muchísimos aspectos. Eroski, que es también grande a nivel nacional, pero también con empresas pequeñas, o una pyme como sería Gabol, que es una empresa valenciana de maletas. En microdonaciones cada vez es un trabajo que tiene cada vez más éxito. Hicimos esta campaña con Goldcar, que dobló para Goldcar sus expectativas de conversión. La gente que quería alquilar un coche online, luego le aparecía la posibilidad de hacer una donación redondeando para el proyecto de ACNUR, y del 5% que estaban previstos de conversión, pues hubo un 10%. Con lo que pudimos recaudar más de 35.000 euros para apoyar nuestro trabajo. Muchas veces trabajamos en la empresa y muchas veces pues, las propias empresas nos piden que estemos allí contando a los trabajadores y vamos encantadísimos, ¿no? El trabajo que hacemos, llevamos también, no sé si se ven ahí, pero gafas de realidad virtual, ¿no? Porque yo sigo pensando que la sociedad es la nuestra, es la global, somos la misma, pero hay gente que pueda sentir que los refugiados están lejos y entonces estas gafas de realidad virtual pues, nos permiten acercar esa realidad. Donaciones en especie. No es una cuestión fácil y ágil porque hablamos de
de situaciones muchas veces en conflicto, zonas de difícil acceso, pero hay empresas que también colaboran con donaciones en especie de materiales que forman parte de las necesidades. No nos gusta crear necesidades nuevas, pero tenemos necesidades y a veces esas se pueden cubrir con materiales. Tenemos también, pues, como he dicho, el programa de PYME, en el que ahora mismo, no sé, en España creo que son como 2.800 pymes adheridas y son parecidos a los socios, pero hacen una cuota mensual y ofrecemos distintas contraprestaciones para ayudar. Y al margen de los beneficios sociales que supone colaborar con la causa de ACNUR, que son enormes por la implicación internacional que tiene y en la defensa de los derechos humanos, pues como organización también ofrecemos beneficios en términos de reconocimiento y visibilidad, de acceso a determinados foros y reuniones, o por supuesto una información exhaustiva de los proyectos que desarrollamos. En temas de comunicación, pues aquí vienen algunos datos de nuestras redes sociales, de la cantidad de seguidores que tenemos. Obviamente con los 500.000 socios ahora estamos haciendo una campaña para recoger firmas, con una campaña sobre el cambio climático, y nuestro propósito es recoger 500.000 firmas y yo creo que lo vamos a conseguir. Lo hicimos también antes del Pacto Mundial de los Refugiados. Se llevaron 1 millón de firmas a Naciones Unidas para pedir soluciones para la crisis de los refugiados y de ellas 500.000 venían de España. Y ya digo, no hace falta ser una empresa grande para colaborar con ACNUR. Aquí simplemente tenemos algunas de las principales. Invito a todas las empresas que están conectadas a que pongan su logo aquí y pregunten a continuación cualquier duda que pueda hacerle unirse a nuestra causa. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Esperanza. Lo que comentaba al principio, vivimos en el día a día y a veces necesitamos levantar un poco la cabeza y que personas como tú, organizaciones como la vuestra, nos hagan ver realidades que, bueno, sabemos lo que es de las noticias. La noticia de hoy es comida por la de esta tarde, no la del periódico de mañana, ya la de esta tarde. Y vivimos con un exceso de información que te hace difícil en ocasiones saber diferenciar urgente, importante, necesario, no necesario, ¿no? Así que sirva estas presentaciones para movilizar conciencia, que es de lo que se trata. Si os parece, comenzamos el turno de preguntas, ya sea por los que estáis online, que podéis a través del chat escribir las preguntas que estiméis necesarias, como aquí los presentes, realizar algún tipo de preguntas mientras lo vais pensando. A mí la primera, que ya tuvimos ocasión de comentarla en la reunión previa que tuvimos, pero yo creo que es interesante también hacerla abierta, y es ¿cómo estamos con respecto a otros países en España en cuanto a concienciación con ACNUR? Y bajamos a Andalucía. Si nos tienes que poner una nota, ¿de dónde partimos? Yo sé que siempre el sobresaliente no va a existir, porque las cifras están ahí. Cada año van subiendo el número de refugiados, por lo tanto, pero ¿cómo estamos? Mira, ACNUR, el Comité Español de ACNUR fue la primera, si no la primera, la segunda comité nacional creado. Y después ACNUR ha ido impulsando la creación de comités similares en otros países. Ahora mismo va a empezar casi también en Portugal, existe en Estados Unidos, en Japón, en Argentina. Pues que gracias sobre todo a la solidaridad individual, o sea, a los socios que han decidido apoyar individualmente a la ACNUR a través del Comité Español de ACNUR. Hay años en los que ACNUR el Comité Español es el 10º donante de ACNUR a nivel internacional. ¿De cuántos? Bueno, donantes son los gobiernos, básicamente. Vale. Fundamentalmente. De los 100 y largo países que hay, ¿no? Se sitúa el comité gracias sobre todo a personas, o sea, del día a día. En cuanto a empresas, grandes empresas que tienen una visión internacional
muchas colaboran ya con ACNUR, empresas a nivel estatal. No todas, ni mucho menos, y no tantas como quisiéramos, porque las necesidades son abrumadoras. Pymes sí que tenemos un apoyo social de pymes bastante importante, más que de grandes empresas. En Andalucía estamos empezando el camino, el recorrido es complicado, también la envergadura de muchas de las empresas andaluzas no es la envergadura de otras empresas internacionales, pero sí creemos que hay potencial y esperamos que se amplíe la base. Pues claro, lo que estamos comentando es la persona física, sí suele colaborar con este tipo de iniciativas. Digamos que estoy hablando sin ningún tipo de base, digamos, de mínima base científica, pero sí quiero constatar esa intuición que se puede llegar a tener de la persona física si se siente cercana a este tipo de tragedias. Cuando ya es una persona jurídica, ya entran otro tipo de, digamos, necesidades con respecto a lo que es la acción social. ¿Es esto lo que estás queriendo decir? ¿Que más son las personas, las familias, que el sector empresarial? De momento en Andalucía así es. O sea, hay empresas que colaboran, hay algunas excepciones, pero hay mucha acción social y se ha demostrado durante la pandemia que han mostrado una generosidad enorme hacia el entorno. Yo creo que es una acción social que viene del inicio de la filantropía empresarial y que ahora tiene ante sí el reto de dar ese paso de vivir la globalidad como lo que es, ¿no? Que trabajamos, exportamos en el exterior, obtenemos materias primas de otros países, tenemos empleados de otros países, ¿no? Nuestra acción social también tiene que trascender ese límite del entorno, sobre todo en esta causa que hablamos de un porcentaje de la población inmenso, ¿no? Y no menciono siquiera las consecuencias prácticas que la huida de estas personas pueden luego tener cuando tienen que meterse en travesías peligrosas, cruzar el mar, los vemos llegar aquí a España, o sea que también están en nuestro entorno, ¿no? Lo ideal es que no tengan que tomar esas decisiones tan arriesgadas, lo ideal es que en esos países en los que han llegado a un primer destino, cuando huían de sus conflictos, puedan tener una vida digna y no verse obligados a tomar este tipo de decisiones tan peligrosas. ¿Y por qué esa diferencia entre... ¿Entiendes que es porque digamos, la base empresarial en Andalucía es mayor de pymes? Estamos hablando de más del 95% de pymes. ¿Entiendes que esa es la razón por la que sean más las pymes que a lo mejor otro tipo de empresas las que estén en vuestros programas? ¿O hay una diferente sensibilización? Pues, sin embargo, se supone que es en las grandes empresas internacionales, multinacionales, que puedan tener esa visión global, que puedan tener su tablero de juego sea el mundo y no su municipio, su región, los que tendrían que tener a lo mejor mayor sensibilización o mayor cercanía, sin embargo son las pymes. Será porque a lo mejor también hay mucho autónomo que sigue pensando como esa persona, reitero, física, que hemos visto siempre alrededor de esto una naturalidad, UNICEF, DOMUN, Médicos Sin Fronteras, ACNUR. Esto está más metido quizás en las personas que en las empresas, ¿no? No sé por qué esa diferencia entre pymes y... No, y bueno, que muchas pymes son micropymes, o sea, son también como casi, como dices, como autónomos o socios individuales que tienen su pequeña empresa y al final ha sido a través de la empresa, a través de los que lo han hecho. Yo creo que es también trabajo nuestro por hacer, o sea, intentar acercar al máximo la causa de los refugiados a todo tipo de empresas, grandes, pequeñas, medianas. Las pequeñas también se encuentran, por ejemplo, muchas de ellas la vía de entrada a ACNUR es a través de estos equipos que están en la calle contando lo que es ACNUR e intentando incrementar la base social, ¿no? Este diálogo cara a cara que luego con las empresas grandes a veces es más complicado. Entonces yo creo que eso también influye. Sí, preguntas. Sergio. Vamos a coger el micro para que te puedan escuchar. No, que va, no es complicado para nada. Es para que te puedan escuchar los compañeros que están en... Yo creo, en el tema que estáis
sobre el que estáis coloquiando. En este momento creo que la solidaridad en la sociedad andaluza y española es bastante evidente. En general, hay un espíritu solidario y se manifiesta. En los equipos de gente que están en las esquinas con nuestras siglas o con las de Cruz Roja o con las de UNICEF. Y de cuando en cuando pues uno dice que sí, y dice que sí pues porque le sale del alma y porque al final son 10 euros, ¿vale? Y en las empresas, sin embargo, fundamentalmente porque tú estabas insistiendo mucho en aclarar un poco este asunto que es más de fondo. Yo creo que también se produce la solidaridad en la empresa como tal, sea una pequeñísima pyme o sea una pyme mediana o sea una pyme grande. Nuestra experiencia del abordaje de cientos de empresas en estos últimos meses es que todo el mundo entiende lo que estamos diciendo, pero todo el mundo, digo todo el mundo no, la inmensa mayor parte de las empresas responden que ellos ya están desarrollando la solidaridad por la vía de la financiación de un equipo de fútbol de su pueblo o de lo que sea, ¿no? Y en este caso de pandemia, pues el banco de alimentos, en fin, muchas cosas que incluso el otro día estuvimos hablando. Por lo tanto, termino. La dificultad más importante que creo que tenemos para que un volumen importante de empresas se alíen estratégicamente con ACNUR, sean pymes medianas, sean pymes grandes o sean pymes pequeñas, o no sean pymes, pues es la de entender más profundamente el valor de la globalización o de lo global, que creo que Esperanza lo ha dicho muy bien a lo largo de su intervención. Oye, que, en fin, que no estamos en la luna, que para nosotros el territorio es la tierra y de la tierra ni nos bajamos ni nos podemos salir. Pero es que es ahí donde se están desarrollando los conflictos y no hay territorio más pequeño. Y además nos afectan, encima nos afectan. Y nos afectan desde el punto de vista del desarrollo social y económico en nuestros propios países, a poco que pasen unos pocos de años cada uno de estos conflictos con migrantes. Por lo tanto, nosotros creo que tenemos una dificultad para hacer trascender el concepto de la globalización y que ese empresario de mediana potencia, de mediana dimensión, pero bueno, de mediana dimensión nosotros le estamos llamando a 20 millones de facturación. Correcto. Pero de eso hay mucho en Andalucía. Tenemos bien estudiada el ranking. La base de datos, ¿no? Sí. Nos cuesta mucho trabajo. Yo algunas veces tengo un poquito de osadía, ¿no? Pero con pudor, ¿eh? Con pudor. Para decir, bueno, vale, todo lo que estáis haciendo y tal igual. Y además 5.000 euros para el NUR al año. Esto es lo que cuesta trabajo arrancar. Y en esos volúmenes de ingresos, nosotros entendiendo una aparte de, por supuesto, le doy más valor a todo lo que ha dicho realmente Esperanza, de las múltiples maneras de cooperar. Estoy haciendo un ejemplo sobre la más sencilla. Pero sobre una empresa tecnológica o agroalimentaria o industrial o comercial o de cifras como las que estamos planteando son, desde nuestro punto de vista, bastante pequeños, salvo que el entendimiento del fenómeno de la globalización no sea suficientemente bien comprendido. Esto es lo que quería yo completar un poquito. No, es que para mí ese de lo que decía Esperanza. Y como estos encuentros siempre han funcionado bien sobre la base del debate,
no tan solo en la realización de preguntas, que también para que nuestra invitada lo comente, sino precisamente para que cada uno de los que participamos en el encuentro pueda reflexionar. Yo creo que es muy pertinente lo que ha dicho Sergio, el gran reto desde donde nosotros somos capaces de verlo, ¿eh? Es precisamente el conectar tu realidad de tu entorno con la globalización. ¿Cómo hacemos para que salte el clic de es que yo también estoy emocionalmente, económicamente, llámalo como quieras, conectado al proceso de la globalización? Hay lazos que me unen por los que yo veo que es interesante poder ayudar a este tipo de iniciativas, ese lazo de conexión. Repito, no tiene por qué ser únicamente emocional, sino también desde el punto de vista de posicionamiento de la realidad económica de tu empresa. Ahora, yo veo que hasta qué punto cómo contestáis a determinados frenos que puede haber de lo que uno va escuchando, de las reuniones que hacemos. El primer freno puede llegar a ocurrir incluso dentro de la propia sociedad local, dentro de la propia comunidad local, tipo lo que tú has comentado, Sergio, de si vais a hacer acción social, no iros tan lejos, que aquí en las hermandades está Cáritas y está gente pasándolo mal. Incluso puede ser la sociedad local la que haga de freno, de, oye, ya que tienes esta acción social que desarrollar en tu empresa, ¿cómo que te vas tan lejos si aquí precisamente pasado mañana tenemos que abrir un comedor social porque tenemos que atender? ¿Esto cómo lo respondéis? Estoy intentando abrir debates, y polémicas incluso, pero ¿cómo la solidaridad te tira para moverte o te tira para frenarte y decir, espera, no hace falta que te vayas, que aquí, que si quieres ayudar, aquí es donde ayudar? Yo lo diría, perdón, con una sola frase. Ahí. No, que va. Para eso está el micro. No, que yo lo diría con una sola frase. Que eso es partir de que todos los empresarios tienen ya un compromiso de acción social y entonces le planteamos nosotros una alternativa, vosotros o nosotros. Y eso no creo que sea correcto. Más bien es lo correcto que de la gran masa de empresarios, que vosotros que estáis aquí, pues sabéis muchísimo mejor que yo, aunque en algún tiempo también lo supe, cuántos empresarios había en Andalucía. Una parte sustancial de ellos probablemente no tiene desarrollada una estrategia de acción social concreta que forme parte de una disminución de su cuenta de resultados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que sea pequeña o una fundación a la que destine parte de los recursos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo no lo veo como una alternativa, sino que lo veo como un complemento o como una iniciativa nueva del conjunto de la sociedad. Sí, sería algo así como no es aquí o allí, sino aquí exactamente, y allí. es aquí y allí o aquí porque allí tampoco estáis. Sí. Sí, yo añadiría que entiendo que la acción social en una empresa parte de una reflexión también de qué quiero hacer, ¿no? A quién quiero ayudar y sumando pues a responder a estas preguntas. O sea, quiero ayudar a los más vulnerables, no aquí ni allí, a los más vulnerables. Quiero ayudar a aquellos para los que no hay otra solución que una responsabilidad compartida. O sea, los refugiados al final no son de nadie. Nadie responde. Sí. Refugiados, apátridas, no tienen gobierno a los que dirigirse, no tienen. Claro que sí, los gobiernos que le acogen en teoría son los responsables, pero a veces estos gobiernos no tienen capacidades. El concepto de apátrida. Claro, no tiene a quien quejarte, a quien decir, a reclamar, ¿no? Entonces, bueno, responder a estas preguntas y sumar, claro, no tiene por qué ser. Es también responder a preguntas tipo, mi empresa está en una zona en la que llegan refugiados, o mi empresa obtiene materias primas de zonas en las que hay conflictos, o mi empresa, así también tiene que ser mi acción social, ¿no? Buscando esos vínculos hacia la globalización que te saquen de tu entorno y puedas ver un poco más allá. Bueno, el reto es... Y luego en términos de compromiso con... Si ya hemos demostrado o ya sabemos que las personas, los individuos, sí quieren apoyar causas
exteriores, o sea, por así decirlo, llamarlas exteriores, que se alejan un poco de su entorno más próximo, pues, que tu empresa también lo haga, también repercute en que se incremente la imagen y el compromiso de tus trabajadores con esa empresa cuando tus trabajadores sí consideran que estas causas deben ser apoyadas. Vamos a hablar también un poco de, no sé si hay alguna... Perdón. ¿Alguna de las que han pasado son estas, Laura? Sí, la de marketing con causa. Vale. Esta es interesante porque también parte de esas paradojas que existen alrededor de todo este mundo, ¿no? Vemos que habéis puesto muy directamente algo que se llama marketing con causa, que sin embargo en ocasiones la sociedad penaliza a las empresas, como precisamente esto lo hacéis para vender más. Y sin embargo vosotros lo habéis puesto sin ningún tipo de atadura, que me parece estupendamente bien, de oye, marketing con causa. Sabéis que nuestra idea de responsabilidad social empresarial en CEA es de una responsabilidad social en el día a día de la gestión de tu empresa, que tiene que nacer de arriba abajo en el organigrama, que no puede ser una división, digamos, perdida en el organigrama y que precisamente va buscando de alguna manera, venga, es que algo hay que hacer, sino que seas consciente del impacto tanto positivo como negativo puedas producir en tu grupo de interés y, por lo tanto, modules tus decisiones estratégicas de negocio para ser más sostenible en el futuro y más responsable, y tratamos precisamente de separarnos de esta idea de es que esto es para vender más. Para vender más hay otras estrategias, vía mejora de tus productos por la innovación, vía de mejora de tus precios por la eficiencia o la productividad. Esto es responsabilidad social, no es ventaja competitiva desde el punto de vista de esto, marketing con causa. Desarrolla la idea de esto de marketing con causa y cómo no nos puede penalizar, digamos, a las empresas desde el punto de vista, repito, de la propia sociedad, de qué oportunistas sois al vincular vuestra marca para que yo, esto de la empresa de alquiler de coches, ¿no? Que al final termino teniendo mayores números de alquiler, ¿no? Cuéntanos. ¿Nos penaliza o no nos penaliza? ¿Cómo lo veis? Bueno, con el tema del marketing con causa hay varias consideraciones. Por ejemplo, desde luego no lo hacemos con cualquier empresa. Tenemos un filtro ético. ACNUR Internacional y el Comité Español de ACNUR yo creo que es bastante exigente. O sea, que hay empresas directamente con las que no solo no vamos a trabajar en marketing con causa, sino que no vamos a recibir fondos de estas empresas para financiar nuestros proyectos. Se me ocurren, obviamente... No digas nombres, ¿eh? No digo nombres, pero bueno, empresas que por su acción empresarial puedan contribuir a provocar conflictos de desplazamientos, por ejemplo, ¿no? Sería absurdo colaborar con este tipo de empresas y hacer una estrategia de marketing con causa. Luego, con aquellas con las que lo hacemos, también tiene unos requisitos de imagen determinados, muy respetuosos con las poblaciones con las que trabajamos. Asociamos el cómo hacerlo, tiene también un criterio muy respetuoso. No aparece la imagen de la persona en el producto, por ejemplo, un tipo de cosa. Y sí, contribuye a la imagen de la empresa, pero contribuye también al conocimiento a esta lucha que nos enfrentamos de que se conozca también el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Y ahí en una estrategia de marketing con causa bien hecha, la empresa también está colaborando a difundir en nuestro trabajo, en lo que son los refugiados, lo que es el trabajo de ACNUR y bueno, realmente es que tiene su efecto. Sí, de alguna manera tenemos que ser la parte empresarial la que pueda perder el pudor de considerar esto como, ostras, lo van a ver como algo ventajista, mis propios clientes me van a poder en un momento dado reprochar, y me parece un buen acercamiento, haciendo las cosas de manera elegante y siendo consciente, no tiene por qué dejar de ser otra posible acción. Me parece muy bien, ¿eh? Y en muchas ocasiones además no es solo eso lo que hacemos con esta empresa, sino que obedece a un programa de diversos tipos de acciones. Como estamos también en el Consejo de Competitividad, por esto de juntar ideas, hay una competitividad también por la parte de la acción social, es decir, los fondos son finitos, digamos,
y os tenéis que posicionar por encima de otras propuestas de acción social que hay en la sociedad, valga la redundancia. ¿Cuáles serían los puntos fuertes de ACNUR desde el punto de vista de, ya has dicho algunos, pero me gustaría que profundizases de por qué con ACNUR? No quiero decir y con el resto no, sino por qué con ACNUR sí, por positivizarlo. Porque a las empresas se nos proponen multitud de acciones sociales, multitud. Y ahí también hay un proceso de selección, que esto también lo hemos hablado muchas veces en este consejo, de la propia selección del empresariado y de las empresas y de los directivos de hacia dónde dirigirnos. Y toda selección incluye esto sí y esto no. ¿Cuáles son vuestros puntos fuertes? ¿Cuáles son vuestros... ¿Qué os hace ser competitivos en este tema de la acción social? A ver, pues creo que lo dije algunos de ellos antes, pero bueno, por supuesto la causa, o sea, ya lo he explicado, ¿no? Los refugiados dependen de la ayuda internacional para sobrevivir, es que no tienen otra manera. Y son un porcentaje enorme de la población mundial y encima la mayoría son víctimas de conflictos que no han generado ellos, ¿no? Mujeres, niños que huyen. Pero aparte de la causa en sí, luego está pues todo lo que supone ACNUR, ¿no? Agencia internacional, mandato internacional, presencia en 130 y tantos países, apoyo a su causa a través de pruebas, por así decirlo, como los 180 países firmantes del Pacto Mundial. ACNUR tiene una reputación reconocida, ¿no? Unos premios internacionales de reconocimiento y luego la base social que acredita que se trata de una causa defendible, apoyable, porque así lo hacen 500.000 españoles y españolas. A mí, esto también hemos hablado largo y tendido en el Consejo. Es complejo ser competitivo alrededor de la causa porque te puedo asegurar que todo el que viene a proponer siempre piensa que su causa es prioritaria, vamos a decirlo así. Sin embargo, esto que has comentado de la certidumbre en quién está detrás, de que se le está llamando al empresario a compartir un espacio con gobiernos bajo un mandato de la ONU, con una marca de reconocido prestigio. Yo creo que eso en el empresariado se nos protege de muchas de las incertidumbres que nos puede generar alrededor de la acción social. Y de verdad creo que una de vuestras verdaderas ventajas competitivas, más allá de la causa que evidentemente es defendible y apoyable, es, oye, la certidumbre de que tu esfuerzo como empresario o como empresa va a estar en buenas manos. Y esa, si me atrevo a sugerirlo, de verdad, y lo has comentado, la trazabilidad, la transparencia, las auditorías, el estar bajo el paraguas de un mandato de las Naciones Unidas. Es una diferencia competitiva brutal. ¿Esto se nota en el empresariado o después decir, pues me gustaría que eso notara más, ¿no? Como Se decía nota, alguien, ¿no? me gusta pensar que se va a notar. Muy bien. Se puede notar más, sí, bueno, sobre todo porque ya lo hemos visto, la población crece, los retos crecen y nosotros necesitamos que crezca también el apoyo empresarial, sin duda. Muy bien, pues si os parece cumplida una hora del encuentro con, si no tenéis ninguna pregunta más, damos por concluido el encuentro. Muchas gracias de nuevo, Esperanza, muchas gracias, Sergio, que te viene acompañando también de vuestra organización, por el esfuerzo de estar hoy aquí a explicarnos qué hacéis y a motivarnos y a inspirarnos de moveros un poquito más que os necesitamos, que es de lo que se trata. Sí. Que es de lo que se trata. Así que muchas gracias a todos los que habéis estado presentes, muchas gracias también a los que habéis compartido este tiempo con nosotros de manera online, el signo de los tiempos, repito, y nos vemos para futuras ocasiones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.